Lección 1. Superar las barreras lingüísticas. Hola Anna, ¿alguna vez te has enfrentado a barreras lingüísticas en tu vida? Hola John. Sí, lo he hecho. A veces, fue un desafío, pero encontré formas de superarlos. ¿Qué hay de ti? Absolutamente. Las barreras lingüísticas pueden ser difíciles, pero también pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje. ¿Cómo las abordaste? Me esforcé por mejorar mis habilidades lingüísticas tomando clases de idiomas y practicando con hablantes nativos. Me ayudó a ganar confianza. Eso es impresionante. La búsqueda activa de oportunidades para aprender y practicar es clave para superar las barreras lingüísticas. ¿Te enfrentaste a algún desafío específico? Un desafío al que me enfrenté fue entender a los hablantes nativos que hablaban rápido. Practicé la escucha y poco a poco fui captando mejor los matices. Me identifico con eso. Las conversaciones rápidas pueden resultar abrumadoras. Descubrí que escuchar activamente y pedir aclaraciones cuando era necesario me ayudaba. Es un enfoque excelente. Pedir una aclaración demuestra su disposición a aprender y garantiza una mejor comprensión. ¿Ha utilizado alguna otra estrategia? También usé ayudas visuales, como gestos y expresiones faciales, para facilitar la comunicación. Me ayudó a transmitir mi mensaje cuando las palabras se me quedaron cortas. La comunicación no verbal es fundamental. Añade profundidad a nuestras conversaciones y puede cerrar brechas cuando el lenguaje por sí solo no es suficiente. ¿Algún otro consejo? La inmersión desempeñó un papel importante en la mejora de mis habilidades lingüísticas. Rodearme de hablantes nativos y practicar en situaciones de la vida real marcó la diferencia. La inmersión es realmente poderosa. Estar en un entorno en el que se habla el idioma acelera nuestro aprendizaje de forma natural. ¿Alguna reflexión final sobre esto? Acepte las barreras lingüísticas como oportunidades de crecimiento. Con paciencia, práctica y una mente abierta, podemos superar cualquier obstáculo en nuestro viaje lingüístico. Lección 2. Lograr el equilibrio entre precio y calidad. Hola Anna, encontrar el equilibrio adecuado entre precio y calidad es crucial, ¿no crees? Hola John. Por supuesto, es importante tener en cuenta ambos factores al tomar decisiones de compra. ¿Qué enfoque suele adoptar? Suelo investigar y comparar diferentes opciones para asegurarme de obtener la mejor relación calidad-precio. ¿Qué hay de ti? A mí me pasa lo mismo. Busco productos o servicios que ofrezcan un buen equilibrio entre calidad y asequibilidad. Se trata de tomar decisiones acertadas. Decisiones acertadas, de hecho. A veces, optar por la opción más barata puede provocar decepciones en términos de calidad. ¿Has experimentado eso? Sí, lo he hecho. Hubo casos en los que opté por la opción más barata, solo para darme cuenta de que no cumplía con mis expectativas. La calidad importa. Estoy totalmente de acuerdo. La calidad a menudo tiene un precio más alto, pero vale la pena si satisface nuestras necesidades y dura más. ¿Algún consejo para encontrar ese equilibrio? Un consejo es leer las reseñas y recopilar comentarios de otras personas que hayan utilizado el producto o servicio. Ayuda a tomar decisiones informadas. Es una gran sugerencia.
Escuchar las experiencias de otras personas puede darnos una idea de la calidad y el valor de lo que estamos considerando. ¿Tienes en cuenta algún otro factor? También tengo en cuenta las garantías, las políticas de devolución y la atención al cliente. Estos factores contribuyen al valor total de una compra. Excelente punto. Una garantía confiable y una buena atención al cliente pueden agregar un valor significativo, incluso si el precio inicial es ligeramente más alto. ¿Alguna idea final? Es fundamental recordar que el equilibrio adecuado entre precio y calidad puede variar según las necesidades y preferencias individuales. John, ¿qué opinas sobre esto? Estoy de acuerdo. Todos tenemos prioridades diferentes, y es importante encontrar lo que funciona mejor para nosotros. Lograr el equilibrio garantiza la satisfacción a largo plazo. Lección 3. Comunicación efectiva en una gran organización. Hola Anna, quería hablar sobre el desafío de comunicarse de manera efectiva en una gran organización. Puede resultar bastante abrumador. Hola John. Tienes razón. Comunicarse con personas de diferentes niveles puede ser un desafío. ¿Qué estrategias utiliza? Intento adaptar mi estilo de comunicación en función de la persona con la que hablo. Me ayuda a entender su perspectiva. Es un buen enfoque. Conocer los diferentes estilos de comunicación puede fomentar una mejor comprensión. ¿Algún consejo para tratar a los superiores? Cuando me comunico con los superiores, me aseguro de ser conciso, respetuoso y de centrarme en los puntos clave que necesitan saber. Absolutamente. Los superiores suelen tener un tiempo limitado, por lo que es importante ir al grano y proporcionar la información pertinente. ¿Qué hay de los compañeros? Con mis compañeros, mi objetivo es una comunicación abierta y colaborativa. Escucho activamente y comparto ideas para fomentar el trabajo en equipo. La colaboración es clave. Compartir ideas y escuchar las perspectivas de los demás puede conducir a soluciones innovadoras. ¿Qué hay de los subordinados? Cuando me comunico con los subordinados, me esfuerzo por ser accesible y proporcionar instrucciones u orientación claras cuando es necesario. Eso es importante. Ser accesible fomenta la comunicación abierta, y las instrucciones claras ayudan a evitar malentendidos. ¿Qué pasa con la comunicación entre departamentos? La comunicación entre departamentos requiere una escucha activa y una colaboración eficaz. Es crucial eliminar los silos y compartir información. Romper los hilos promueve la sinergia y garantiza que todos estén en sintonía. ¿Algún desafío al que se haya enfrentado en este sentido? A veces, los diferentes departamentos pueden tener su propia jerga o términos técnicos. Es importante aclarar y garantizar el entendimiento mutuo. Eso es cierto. Usar un lenguaje sencillo y pedir aclaraciones cuando sea necesario puede cerrar cualquier brecha de comunicación. ¿Qué hay de la comunicación virtual? La comunicación virtual puede ser un desafío, especialmente con equipos remotos. Me esfuerzo por utilizar las videollamadas y la comunicación escrita de forma eficaz para mantener la conexión. Las videollamadas ayudan con las señales no verbales, y los mensajes escritos claros y concisos garantizan una comunicación eficaz. ¿Cómo manejas los malentendidos? Cuando se producen malentendidos,
Los abordo con prontitud y solicito aclaraciones a la otra persona para resolver cualquier confusión. Abordar rápidamente los malentendidos evita más problemas de comunicación y fomenta una relación de trabajo positiva. ¿Alguna idea final sobre la comunicación eficaz en una gran organización? La comunicación eficaz es la base de una organización exitosa. Genera confianza, fomenta la colaboración y garantiza que todos estén alineados con los objetivos comunes. Lección 4. Modificaciones del contrato y revisión final. Hola Anna, he hecho las modificaciones del contrato. Te lo enviaré para que lo revises por última vez. Hola John. Suena genial. Agradezco su esfuerzo por hacer los cambios necesarios. Lo revisaré detenidamente una vez que lo reciba. Perfecto. Me aseguré de abordar todos los puntos que discutimos anteriormente. Estoy seguro de que la nueva versión refleja nuestro acuerdo con precisión. Es reconfortante escuchar eso. La atención a los detalles es crucial en las revisiones de los contratos. Lo examinaré minuciosamente para asegurarme de que todo esté en orden. Confío en su experiencia en la revisión de contratos. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones. Gracias. La comunicación clara es clave durante este proceso. Sin duda, me pondré en contacto con usted si algo requiere aclaraciones o ajustes. Excelente. La colaboración y la comunicación abierta son vitales para crear un contrato sólido. Una vez que esté satisfecho, podemos seguir adelante con confianza. Absolutamente. Es importante tener un contrato que proteja a ambas partes y establezca expectativas claras. Le dedicaré toda mi atención. Agradezco su dedicación a esto. Sus comentarios y minuciosidad garantizan que tengamos un acuerdo sólido y justo. Tómate tu tiempo con la revisión. Gracias por su confianza. Me aseguraré de proporcionar comentarios y sugerencias oportunos para seguir mejorando, si es necesario. Sus conocimientos son valiosos. Espero con impaciencia su opinión y sus comentarios. Trabajemos juntos para finalizar este contrato con éxito. Estoy igualmente comprometido con esto. Haré todo lo posible por revisar el contrato con prontitud y dar mi opinión. Nuestro trabajo en equipo conducirá a un resultado positivo. No tengo ninguna duda al respecto. Agradezco su profesionalismo y dedicación para completar este contrato. Espero su respuesta. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado aprovechar la tecnología a través del marketing de influencers? Hola John. Sí, lo he hecho. Es una estrategia poderosa que puede ayudar a las empresas a llegar a un público más amplio. ¿También lo has explorado? Absolutamente. El marketing de influencers se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Es una forma de aprovechar la influencia de las personas con un gran número de seguidores. ¿Cuál ha sido tu experiencia? He descubierto que colaborar con personas influyentes puede aumentar el conocimiento de la marca y el compromiso. Sus recomendaciones auténticas repercuten en sus seguidores. Eso es impresionante. Encontrar personas influyentes cuyos valores estén alineados con tu marca puede tener un impacto significativo.
¿Cómo identificas a las personas influyentes adecuadas? La investigación es clave. Busco personas influyentes que se adapten a mi público objetivo y que tengan seguidores comprometidos. La calidad más que la cantidad importa en este caso. Estoy de acuerdo. Es más probable que los seguidores comprometidos confíen en las recomendaciones del influencer. ¿Has visto un retorno positivo de la inversión gracias al marketing de influencers? Sí, lo he hecho. Al hacer un seguimiento de métricas como el tráfico del sitio web, las conversiones y la participación en las redes sociales, puedo medir el impacto de las colaboraciones con personas influyentes. Eso es excelente. Poder cuantificar los resultados ayuda a evaluar la eficacia de las campañas de marketing de influencers. ¿Cómo abordas el proceso de colaboración? Es importante establecer expectativas y objetivos claros desde el principio. Construir una buena relación con el influencer y garantizar la transparencia es crucial. Construir una relación sólida es realmente vital. Fomenta la confianza y la autenticidad en la colaboración. ¿Te has enfrentado a algún desafío con el marketing de influencers? Uno de los desafíos es encontrar la opción adecuada. Es fundamental elegir personas influyentes que realmente reflejen los valores de tu marca y tu público objetivo. Puedo ver cómo eso sería un desafío. La autenticidad es clave para el éxito de las asociaciones con personas influyentes. ¿Alguna idea final sobre el marketing de influencers? El marketing de influencers puede ser una herramienta valiosa cuando se usa estratégicamente. Es importante evaluar y adaptar continuamente tu enfoque para seguir siendo relevante. Bien dicho. Gracias por compartir tus ideas. El marketing con influencers tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades y conectar a las empresas con su audiencia de manera significativa. Lección 6. La elección de escribir, navegando por el mundo de los bolígrafos. Hola Anna, elegir un bolígrafo puede resultar abrumador con tantas opciones disponibles. ¿Alguna sugerencia sobre cómo decidir? Hola John. Comprendo el dilema. Al seleccionar un bolígrafo, ten en cuenta factores como la comodidad, la calidad de la tinta y el propósito para el que lo usarás. ¿Cuáles son sus preferencias? La comodidad es definitivamente importante. Prefiero bolígrafos con un buen agarre y una experiencia de escritura fluida. ¿Tiene alguna recomendación para bolígrafos cómodos? Absolutamente. Los bolígrafos con diseños ergonómicos y empuñaduras de goma tienden a proporcionar una experiencia de escritura cómoda. Marcas como Uniball y Pilot ofrecen estas opciones. Eso es útil. Investigaré esas marcas. ¿Qué pasa con la calidad de la tinta? Quiero un bolígrafo que escriba sin problemas y que no se manche fácilmente. Para escribir con fluidez y minimizar las manchas, los bolígrafos de gel o los rotuladores son excelentes opciones. Ofrecen un flujo constante de tinta y colores vibrantes. Se trata de bolígrafos de gel y bolígrafos. Estaré atento a esos. ¿Hay alguna marca específica conocida por la calidad de su tinta? Sí, marcas como Sakura, Pentel y Pilot son conocidas por su tinta de alta calidad. Proporcionan una experiencia de escritura agradable y un rendimiento fiable. Excelente. Voy a ver esas marcas y sus ofertas. Ahora, hablemos del propósito. ¿Debo considerar la posibilidad de utilizar bolígrafos diferentes para diferentes tareas? Puede ser beneficioso tener diferentes bolígrafos para diferentes tareas.
Por ejemplo, un bolígrafo de punta fina es ideal para escribir con precisión, mientras que un bolígrafo en negrita es ideal para resaltar. Veo el valor de tener una variedad de bolígrafos. Garantiza que tengo la herramienta adecuada para diferentes situaciones. ¿Algún otro factor que deba tener en cuenta? También vale la pena considerar el precio y la relación calidad-precio. Algunos bolígrafos pueden ser más caros, pero ofrecen durabilidad y un rendimiento duradero. El precio y el valor son consideraciones importantes. Me aseguraré de encontrar un equilibrio entre calidad y asequibilidad. Gracias por su orientación. Lección 7. Cómo navegar por las negociaciones, cómo maximizar los beneficios. Hola Anna. Me han ofrecido un nuevo trabajo y quiero negociar beneficios como un seguro médico y un subsidio de vivienda. ¿Algún consejo sobre cómo abordarlo? Hola John. Enhorabuena por la nueva oferta de trabajo. Al negociar los beneficios, es importante investigar los estándares del sector y destacar el valor que usted aporta a la empresa. ¿Has hecho tus deberes? Sí, he investigado un poco sobre los paquetes de beneficios estándar. Quiero asegurarme de estar bien preparado antes de iniciar la negociación. ¿Hay alguna estrategia específica que deba tener en cuenta? Absolutamente. Empieza por centrarte en el valor que aportas a la empresa y en cómo puedes contribuir a su éxito. Luego, exprese sus necesidades y expectativas con respecto a los beneficios. Eso tiene sentido. Al enfatizar mi valor, puedo demostrar por qué merezco los beneficios que solicito. ¿Cómo debo abordar la negociación de un seguro médico? En primer lugar, reúne información sobre los planes de seguro médico actuales de la compañía. Luego, presente cualquier necesidad o inquietud específica que tenga con respecto a la cobertura y pregunte sobre la posibilidad de personalizar el plan. Personalizar el plan para satisfacer mis necesidades específicas parece un buen enfoque. Me aseguraré de comunicar mis requisitos de manera efectiva. ¿Y qué hay de negociar un subsidio de vivienda? Al negociar un subsidio de vivienda, investigue el costo de vida en el área donde se encuentra la empresa. Presente esta información y explique cómo un subsidio de vivienda lo ayudaría a mantener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Buen punto. Demostrar el impacto de un subsidio de vivienda en mi bienestar y productividad puede fortalecer mi posición negociadora. ¿Hay algún otro beneficio que deba considerar negociar? Depende de sus prioridades y de las políticas de la empresa. Otros beneficios que debes considerar negociar incluyen los planes de jubilación, los horarios de trabajo flexibles y las oportunidades de desarrollo profesional. Los planes de jubilación, los horarios flexibles y el desarrollo profesional son definitivamente importantes para mí. Me aseguraré de analizar estos beneficios durante el proceso de negociación. Gracias por su orientación. Lección 8. Planes para cenar. Hola Anna, he estado pensando en cenar esta noche. ¿Qué tal hacer pasta? Es uno de mis favoritos. Hola John. La pasta suena deliciosa. ¿Qué tipo de pasta pensabas hacer? Estaba pensando en hacer espaguetis con salsa de tomate y albóndigas. Es un clásico y siempre satisface. Eso suena perfecto. Me encantan los buenos espaguetis con albóndigas. ¿Tenemos todos los ingredientes que necesitamos? Sí,
Revisé la despensa y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos pasta, salsa de tomate, carne molida y especias. Genial. ¿Puedo ayudar con la preparación? ¿Deberíamos empezar por hacer las albóndigas? Suena como un plan. Mezclemos la carne molida con pan rallado, huevo, ajo picado y un poco de condimento italiano. Suena delicioso. Haré albóndigas con la mezcla mientras calientas la sartén con un poco de aceite de oliva. Perfecto. Una vez que la sartén esté caliente, podemos dorar las albóndigas por todos lados hasta que estén bien cocidas. Mientras se cocinan las albóndigas, empezaré a hervir el agua para los espaguetis. ¿Cuánto tiempo debemos cocinar la pasta? Los espaguetis suelen tardar unos 10 minutos en cocinarse. Lo queremos al dente, para que no quede demasiado blando. Lo tengo. Vigilaré los espaguetis para asegurarme de que no se cocinen demasiado. ¿Qué hay de la salsa de tomate? Podemos calentar la salsa de tomate en una cacerola aparte y añadir algunas hierbas y especias para darle más sabor. Suena delicioso. Una vez que las albóndigas y los espaguetis estén listos, podemos mezclarlos con la salsa de tomate. Esa es la idea. Podemos servir los espaguetis cubiertos con albóndigas y espolvorear un poco de queso parmesano rallado por encima. Ya se me hace agua la boca. Me muero por adentrarme. ¿Necesitamos algo más para la comida? Podemos tomar una ensalada con algunas verduras frescas y un simple aderezo de vinagreta para equilibrar los sabores. Es una idea genial. Una ensalada añadirá algo de frescura a la comida. ¿Deberíamos prepararlo ahora? Podemos preparar la ensalada mientras se cocina la pasta. Lavemos y piquemos las verduras y mezclemos el aderezo. Parece un plan. Yo me encargaré de cortarlo y tú puedes preparar el aderezo. ¿Qué aderezo sugieres? Una vinagreta simple con aceite de oliva, vinagre, mostaza de Dijon, miel, sal y pimienta debería funcionar bien. Perfecto. Una vez que todo esté listo, podemos sentarnos, disfrutar de nuestra deliciosa cena de pasta y saborear los sabores. Absolutamente. Espero con ansias una comida acogedora y satisfactoria. Empecemos con los preparativos. Yo también estoy emocionada. Hagamos que esta cena sea memorable. Voy a buscar los ingredientes y prepararemos una comida fantástica juntos. Ese es el espíritu. Hagamos que sea una experiencia culinaria divertida y agradable. Me muero por probar tu increíble pasta. Lección 9. Viajes sin problemas. ¿Registro en línea o registro en el aeropuerto? Hola Anna, cuando viajamos, ¿necesitamos hacer el check-in en línea o podemos hacerlo en el aeropuerto? Hola John. En la mayoría de los casos, tiene la opción de registrarse en línea o en el aeropuerto. Depende de tus preferencias y de las políticas de la aerolínea. ¿Has probado antes el check-in online? Todavía no he probado el check-in online. ¿Es una opción cómoda o debo limitarme a registrarme en el aeropuerto? El registro en línea puede ser muy cómodo. Le permite ahorrar tiempo al evitar largas colas en el aeropuerto. Por lo general, puede hacer el check-in 24 horas antes de su vuelo.
Eso suena atractivo. ¿Existe alguna ventaja específica al registrarse en el aeropuerto? Registrarse en el aeropuerto puede ser beneficioso si tiene solicitudes especiales o necesita ayuda para seleccionar asientos. El personal de la aerolínea puede resolver cualquier duda que pueda tener en persona. Ya veo. Por lo tanto, si tengo alguna necesidad o preferencia específica, es mejor hacer el check-in en el aeropuerto. De lo contrario, el check-in en línea debería funcionar bien. Exactamente. Por lo general, el check-in en línea es adecuado para la mayoría de los viajeros, especialmente para aquellos que solo llevan equipaje de mano. Proporciona una experiencia sin complicaciones. Es bueno saberlo. Por lo general, prefiero viajar con poco equipaje de mano. Intentaré hacer el check-in en línea para mi próximo viaje. ¿Algún consejo para un proceso de registro en línea sin problemas? Asegúrese de tener sus documentos de viaje y los detalles del pasaporte a mano. Consulta el sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea para obtener instrucciones específicas y cualquier información requerida. Es fundamental tener a mano todos los documentos e información necesarios. Me aseguraré de estar preparado. Gracias por el consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde comprobar también la franquicia de equipaje y cualquier restricción antes de completar el proceso de facturación en línea. Franquicia y restricciones de equipaje, debidamente anotadas. También las tendré en cuenta. Estamos aquí para viajar sin problemas, ya sea que hagas el check-in en línea o en el aeropuerto. Lección 10. Compartir el pastel, dividir las ganancias y los gastos. Hola Anna, al iniciar un negocio juntos, otro punto crucial es la división de ganancias y gastos. ¿Cómo debemos abordar esto? Hola John. La división de las ganancias y los gastos en una asociación comercial requiere una consideración cuidadosa y una comunicación abierta. ¿Ha pensado en algún enfoque específico? Creo que un enfoque justo y transparente es clave. Una opción podría ser dividir las ganancias y los gastos en función del porcentaje de la inversión de cada socio. ¿Qué opinas? Este es un enfoque común, conocido como reparto proporcional. Garantiza que cada socio reciba una parte de las ganancias y sea responsable de una parte correspondiente de los gastos. Sin embargo, también existen otros métodos. ¿Cuáles son algunos métodos alternativos para dividir las ganancias y los gastos? Otro método es el enfoque de reparto equitativo, en el que los socios dividen las ganancias y los gastos en partes iguales, independientemente de sus inversiones individuales. Esto puede promover un sentido de igualdad y colaboración. Compartir equitativamente suena atractivo, especialmente si ambos socios contribuyen por igual en términos de esfuerzo y tiempo. ¿Hay algún otro método que debamos considerar? Sí, también existe el enfoque basado en el rendimiento. En este método, las ganancias y los gastos se dividen en función de la contribución individual de cada socio al éxito de la empresa. Recompensa a quienes aportan un valor excepcional. Es un enfoque interesante. Alienta a los socios a hacer un esfuerzo adicional y recompensa sus esfuerzos en consecuencia. ¿Cómo debemos decidir qué método es el mejor para nuestra asociación? Es crucial tener una conversación abierta y honesta con tu pareja. Tenga en cuenta las expectativas mutuas, los montos de inversión y los objetivos generales de la empresa. Es fundamental encontrar un método que se alinee con sus valores y objetivos.
La comunicación y la alineación son definitivamente importantes. Deberíamos mantener una conversación exhaustiva para asegurarnos de que todos estén en sintonía. Gracias por la orientación. Lección 11. La Jet Set para los negocios, Londres y París. Hola Anna, voy a volar de Londres a París la semana que viene para un viaje de negocios. ¿Algún consejo o recomendación para viajar entre estas dos ciudades? Hola John. Qué emocionante. Viajar entre Londres y París puede ser muy sencillo. ¿Ha considerado las diferentes opciones de transporte disponibles? He oído hablar del tren Eurostar que conecta las dos ciudades. ¿Es una opción conveniente? Absolutamente. El Eurostar es un medio de transporte popular y eficiente. Ofrece un viaje perfecto de Londres a París, con un tiempo de viaje mínimo y la ventaja añadida de evitar las molestias del aeropuerto. Eso suena genial. ¿Qué hay de los vuelos? ¿Hay vuelos directos entre Londres y París? Sí, varias aerolíneas ofrecen vuelos directos entre Londres y París. Es una opción rápida y cómoda, especialmente si dispones de poco tiempo. Solo asegúrate de comprobar los horarios de los vuelos y comparar los precios. Definitivamente consideraré ambas opciones. Ahora, con respecto al transporte dentro de las ciudades, ¿recomiendas algún modo de transporte específico? En Londres, el metro, también conocido como metro, es una forma eficiente de moverse. Cubre la mayoría de las zonas de la ciudad. En París, el metro es una opción similar, con una extensa red que conecta varios barrios. Lo tendré en cuenta. ¿Qué tal ir de los aeropuertos al centro de las ciudades? En Londres, puedes usar el Heathrow Express o el Gatwick Express, según el aeropuerto al que vueles. En París, el tren RER o los autobuses del aeropuerto pueden llevarte al centro de la ciudad. Es bueno saberlo. Comprobaré las opciones de transporte al aeropuerto para ambas ciudades. ¿Alguna recomendación de lugares para visitar o cosas que hacer durante mi tiempo libre? En Londres, puedes explorar lugares emblemáticos como la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham y el Museo Británico. En París, no te pierdas la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame. Son sugerencias fantásticas. Intentaré hacer tiempo para visitar algunas de esas atracciones. Gracias por toda la información útil. Lección 12. El dilema de los costos. Llegar a un acuerdo justo. Hola Anna, hablemos de las implicaciones financieras y lleguemos a un acuerdo justo al respecto. ¿Cómo sugieres que abordemos esto? Hola John. En lo que respecta a los costos, la transparencia y la comunicación abierta son fundamentales. Creo que deberíamos empezar por describir todos los gastos que ello implica. ¿Has hecho una lista? Absolutamente. He compilado una lista detallada de todos los gastos que anticipamos, incluidos los suministros, la comercialización y los costos operativos. Es importante tener una comprensión clara de lo que estamos enfrentando. Eso es genial ahora. Hablemos de cómo podemos dividir estos costos. Un enfoque podría ser dividirlos en partes iguales entre nosotros. ¿Qué opinas al respecto? Dividir los costos en partes iguales parece justo, especialmente si ambos tenemos la misma participación en el negocio.
Sin embargo, ¿ha considerado algún método alternativo? Sí, otro enfoque podría ser dividir los costos proporcionalmente en función de la inversión de cada socio. Esto garantiza que cada socio contribuya de acuerdo con su compromiso financiero. Es un punto válido. Da una sensación de equilibrio y equidad. ¿Qué pasa con los gastos continuos? ¿Cómo debemos gestionarlos? Para los gastos continuos, podríamos establecer un presupuesto y contribuir con un porcentaje predeterminado de nuestras ganancias para cubrirlos. De esta manera, compartimos la responsabilidad financiera teniendo en cuenta la rentabilidad del negocio. Parece un enfoque práctico. Alinea los costos con el desempeño de la empresa. ¿Hay algún otro factor que debamos tener en cuenta para llegar a un acuerdo justo? Absolutamente. También es importante tener en cuenta el valor de las contribuciones no monetarias, como el tiempo y la experiencia. Debemos reconocer y tener en cuenta las diferentes maneras en que contribuimos al éxito de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Las contribuciones no monetarias tienen un valor significativo y deben reconocerse. Asegurémonos de tenerlas en cuenta en nuestro acuerdo. Gracias por mencionarlo. De nada. Es crucial tener un acuerdo integral e inclusivo que tenga en cuenta todos los aspectos. Esto garantizará una asociación justa y armoniosa. De hecho, un acuerdo completo es esencial para una asociación exitosa. Agradezco tus comentarios. Trabajemos juntos para finalizar el acuerdo de costos y seguir adelante con nuestros planes de negocios. Absolutamente. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Por una asociación próspera y rentable. Salud por eso. Juntos, sortearemos el dilema de los costos y construiremos un negocio próspero. Lección 13. Elecciones fructíferas. Exploración de sus frutas preferidas. Hola Anna, tengo curiosidad, ¿qué frutas sueles comprar? Estoy buscando incorporar más variedad a mi dieta. Hola. Me alegro de que estés interesado en añadir más frutas a tu dieta. Algunas de mis frutas favoritas son las manzanas, los plátanos y las fresas. Son versátiles y están fácilmente disponibles. ¿Qué hay de ti? Las manzanas y los plátanos definitivamente también están en mi lista. También disfruto de las naranjas y las uvas. Los encuentro refrescantes y fáciles de picar. ¿Alguna otra fruta que recomiendes? Absolutamente. Las piñas y los mangos son deliciosas frutas tropicales que aportan una explosión de sabor. Las sandías son excelentes durante el verano y los arándanos están repletos de antioxidantes. Vale la pena probarlas. Esas suenan atractivas. Me aseguraré de comprar piñas y mangos la próxima vez. ¿Tienes algún consejo para seleccionar frutas maduras y frescas? Al elegir frutas, busca colores vibrantes y una textura firme. Por ejemplo, los plátanos maduros tienen una cáscara amarilla sin manchas verdes. En el caso de las bayas, asegúrate de que estén gruesas y no blandas. Confía en tus sentidos. Es un consejo útil. Estaré atento a esas características. ¿Qué tal comprar fruta de temporada? ¿Es algo que priorizas? Por supuesto, comprar frutas de temporada garantiza un sabor óptimo y una asequibilidad. También es más sostenible, ya que se cultivan localmente.
Los mercados de agricultores son excelentes para encontrar frutas de temporada. ¿Las has probado alguna vez? No he explorado mucho los mercados de agricultores, pero me parece una forma estupenda de descubrir productos frescos y de temporada. Definitivamente voy a echarles un vistazo. ¿Hay alguna fruta en particular que deba buscar allí? Los mercados de agricultores suelen tener una amplia variedad de frutas. Esté atento a los hallazgos únicos, como manzanas tradicionales, bayas especiales o frutas exóticas. Es una oportunidad para descubrir algo nuevo y apoyar a los productores locales. Eso suena emocionante. Tengo muchas ganas de explorar los mercados de agricultores y probar diferentes frutas. Gracias por compartir tus ideas. Lección 14. Viaje en solitario. El poder de la planificación. Hola Anna, estoy pensando en embarcarme en mi primera aventura de viaje en solitario. ¿Tienes algún consejo para mantenerte organizado y tener un plan de respaldo? Hola John. Eso es emocionante. Cuando se trata de viajar solo, mantenerse organizado es crucial. Empieza por crear un itinerario detallado y tener a mano los documentos importantes. ¿Has considerado usar una aplicación de viajes? No he pensado en usar una aplicación de viajes, pero me parece una herramienta útil. ¿Cuál me recomiendas? Una aplicación de viajes popular es TripIt. Le permite organizar todos los detalles de su viaje en un solo lugar, incluidos los vuelos, el alojamiento y las actividades. También puede enviarle actualizaciones y recordatorios en tiempo real. Suena práctico. Definitivamente voy a recurrir a TripIt para organizar mis planes de viaje. ¿Qué hay de tener un plan de respaldo? ¿Cómo abordas eso? Siempre es una buena idea tener un plan de respaldo. Investiga rutas alternativas, opciones de transporte y alojamientos cercanos. De esta manera, si se produce algún cambio inesperado, estarás preparado. Eso tiene sentido. La flexibilidad es clave. Me aseguraré de tener en cuenta opciones alternativas. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Algún consejo para personas que viajan solas al respecto? La seguridad es primordial. Comparta su itinerario con un amigo o familiar de confianza. Mantente alerta, especialmente en áreas concurridas, y ten cuidado con tus pertenencias. Siempre es mejor prevenir que curar. Por supuesto, la seguridad nunca debe verse comprometida. Informaré a alguien de mis planes de viaje y actuaré con cautela durante todo el viaje. ¿Hay algún otro consejo organizativo que puedas compartir? Sí, considera hacer copias digitales de documentos importantes como tu pasaporte, seguro y reservas de viaje. Guárdelos de forma segura en un almacenamiento en la nube o envíelos por correo electrónico. Puede salvarle la vida en caso de pérdida o robo. Es una gran sugerencia. Me aseguraré de tener copias digitales de mis documentos esenciales. Proporciona una capa adicional de seguridad. Gracias por todos estos valiosos consejos. Lección 15. Lenguas globales. Los idiomas más hablados. Hola Anna, tengo curiosidad, ¿qué idiomas crees que son los más hablados en el mundo? Me parece fascinante aprender sobre los diferentes idiomas y su alcance. Hola. Es una buena pregunta. Los 5 idiomas más hablados en el mundo son el chino mandarín, el español, el inglés, el hindi y el árabe. Tienen un número significativo de hablantes en todo el mundo.
chino mandarín, español, inglés, hindi y árabe. De hecho, se trata de idiomas diversos. Estoy familiarizado con el inglés, pero también me encantaría explorar los demás. ¿Has estudiado alguno de ellos? He estudiado español y un poco de árabe. El español se habla ampliamente en muchos países, lo que lo hace útil para viajar y para la inmersión cultural. El árabe tiene su propia belleza única y se habla en todo el Medio Oriente. Eso es impresionante. Estoy de acuerdo, aprender un idioma abre las puertas a nuevas culturas y experiencias. Consideraré explorar el español y el árabe en el futuro. ¿Hay algún dato interesante sobre estos idiomas? Absolutamente. El chino mandarín es el idioma más hablado del mundo, con más de 1.000 millones de hablantes. El inglés es a menudo llamado el idioma global de los negocios y se usa ampliamente en la comunicación internacional. El chino mandarín, al ser el idioma más hablado, es realmente notable. Y el estatus del inglés como idioma global es innegable. ¿Qué pasa con el español, el hindi y el árabe? ¿Algún aspecto intrigante? El español es el segundo idioma más hablado a nivel mundial y tiene el segundo mayor número de hablantes nativos. El hindi es uno de los idiomas oficiales de la India y tiene un significado cultural. El árabe tiene una rica historia y es el idioma litúrgico del Islam. Vaya, hay mucho que aprender sobre el significado y la influencia de cada idioma. Me motiva profundizar en sus culturas. ¿Hay algún recurso o aplicación de aprendizaje de idiomas que recomiendes? Duolingo es una popular aplicación de aprendizaje de idiomas que ofrece cursos en todos estos idiomas. Es fácil de usar y ofrece lecciones interactivas para ayudarte a empezar. Es una excelente manera de comenzar tu viaje de aprendizaje de idiomas. Duolingo parece una herramienta fantástica. Definitivamente lo intentaré. Gracias por compartir toda esta valiosa información. Es realmente fascinante. Lección 16. El éxito de la creación de redes. Aprovechar al máximo los eventos. Hola Anna, voy a asistir a un evento de networking la semana que viene y quiero que valga la pena. ¿Algún consejo sobre cómo abordar estos eventos y establecer conexiones significativas? Hola John. Los eventos de networking pueden ser oportunidades valiosas. En primer lugar, establezca objetivos claros para el evento. ¿Qué tipo de conexiones quieres establecer? ¿Hay industrias o profesionales específicos con los que quieras interactuar? Ese es un punto muy bueno. Definiré mis objetivos y mi público objetivo de antemano. ¿Alguna sugerencia sobre cómo iniciar conversaciones y causar una buena impresión? Empieza por presentarte con confianza y una sonrisa amistosa. Haga preguntas abiertas para mostrar un interés genuino en la otra persona. La escucha activa es clave. Ayuda a establecer una buena relación y permite mantener conversaciones significativas. Lo tendré en cuenta. Escuchar activamente y mostrar un interés genuino son esenciales para establecer conexiones. ¿Cómo se hace el seguimiento después de un evento de networking para mantener esas conexiones? El seguimiento es crucial. En 1 o 2 días, envía correos electrónicos personalizados o mensajes de LinkedIn para expresar tu agradecimiento por la conversación. Menciona algo específico de lo que hayas hablado para refrescarles la memoria. Es un consejo valioso. Los seguimientos personalizados muestran que estuviste atento durante el evento. ¿Qué pasa con el intercambio de tarjetas de presentación? ¿Sigue siendo relevante en esta era digital? Por supuesto,
Las tarjetas de presentación siguen siendo relevantes. Proporcionan un recordatorio tangible de su interacción. Asegúrate de que tus tarjetas sean profesionales e incluyan la información de contacto esencial y cualquier identificador de redes sociales relevante. Es bueno saber que las tarjetas de presentación siguen teniendo valor. Me aseguraré de tenerlas listas. ¿Hay algún consejo de etiqueta para eventos de networking que deba conocer? Sí, hay algunos consejos de etiqueta a tener en cuenta. Vístase profesionalmente, tenga en cuenta el espacio personal y evite monopolizar las conversaciones. Recuerda seguir las pautas específicas del evento y respetar el tiempo de los demás. Vestirse profesionalmente y respetar los límites de los demás son aspectos importantes que debe recordar. Me aseguraré de tenerlos en cuenta. Gracias por compartir estas valiosas ideas. Lección 17. Secretos salados. Compartir recetas de sopas. Hola Anna, probé tu sopa y el sabor es fantástico. ¿Cómo se hace? Me encantaría aprender tu receta. Hola John. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Es una receta sencilla. Empiezo salteando la cebolla y el ajo en aceite de oliva, luego agrego verduras picadas como zanahorias, apio y patatas. Dejo que se cocinen durante unos minutos. Eso suena delicioso. Saltear la cebolla y el ajo debe añadir un sabor maravilloso. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que las verduras se hayan cocinado un poco, vierto el caldo de verduras o pollo y lo pongo a hervir. Luego, reduzco el fuego y dejo hervir a fuego lento hasta que las verduras estén tiernas. Cocer la sopa a fuego lento permite que los sabores se desarrollen bien. ¿Qué hay del condimento? ¿Añades hierbas o especias? Sí, me gusta añadir una hoja de laurel, un poco de tomillo y una pizca de pimienta negra para condimentar. Le da a la sopa un sabor sutil pero delicioso. También ajusto la sal según mis preferencias. La combinación de laurel, tomillo y pimienta negra suena maravillosa. Debe realzar el sabor general de la sopa. ¿Añades algo más? Hacia el final, suelo añadir un poco de perejil fresco picado para darle un toque fresco y vibrante. Añade un toque de color y un toque de frescura a la sopa. La adición de perejil fresco añade un atractivo visual encantador y frescura al plato. Debe hacerlo aún más apetecible. ¿Algún paso final antes de servir? Una vez que la sopa esté lista, quito la hoja de laurel, la adorno con un poco más de perejil si lo deseo y la sirvo caliente con un poco de pan crujiente a un lado. Eso suena como una comida reconfortante y satisfactoria. Me muero por intentar prepararlo yo mismo. Gracias por compartir tu receta. Lección 18. Claridad del proyecto. Comprensión de los objetivos. Hola Anna, ¿ya has revisado los objetivos del proyecto? Los tengo. ¿Tenemos claros los objetivos que debemos alcanzar? Hola John. Sí, he analizado minuciosamente los objetivos del proyecto. Los objetivos están bien definidos y se alinean con la visión general. Creo que tenemos un entendimiento claro. Es genial escuchar eso. La claridad con respecto a los objetivos del proyecto es crucial para un resultado exitoso. ¿Observó algún hito o fecha límite específica? Absolutamente.
Encontré varios hitos y plazos mencionados en la documentación del proyecto. Nos ayuda a hacer un seguimiento del progreso y garantiza la finalización oportuna de las tareas clave. Excelente. Los hitos y plazos claros proporcionan una hoja de ruta para nuestro trabajo. ¿Se encontró con alguna restricción presupuestaria o de recursos? Sí, la documentación del proyecto destaca las restricciones presupuestarias y las limitaciones de recursos. Es importante tener en cuenta estos factores al planificar y ejecutar nuestras tareas. Ser consciente de las limitaciones presupuestarias y de recursos es esencial para una gestión eficaz de los proyectos. ¿Encontró información sobre las principales partes interesadas involucradas? Sí, la documentación del proyecto identifica a las principales partes interesadas. Incluye sus funciones, responsabilidades y su nivel de participación en los procesos de toma de decisiones. Comprender a las partes interesadas clave y sus funciones es crucial para una comunicación y una colaboración eficaces. ¿Se encontró con algún riesgo o desafío potencial? Sí, la documentación del proyecto describe los posibles riesgos y desafíos. Nos ayuda a preparar planes de contingencia y estrategias de mitigación para garantizar un progreso fluido. Identificar y abordar los posibles riesgos y desafíos es vital para el éxito del proyecto. ¿Encontró información sobre los resultados o entregables deseados del proyecto? Absolutamente. La documentación del proyecto define claramente los resultados y entregables deseados. Proporciona una visión clara de lo que necesitamos lograr al final. Tener una comprensión clara de los resultados y entregables deseados nos ayuda a mantenernos enfocados y trabajar hacia un objetivo común. ¿Encontró información sobre el cronograma del proyecto? Sí, la documentación del proyecto incluye un cronograma que describe la duración planificada para cada fase y la duración total del proyecto. Tener un cronograma de proyecto bien definido nos ayuda a administrar nuestro tiempo de manera efectiva y garantiza la finalización oportuna. ¿Descubriste algo más durante la revisión? Además de los aspectos mencionados, también encontré detalles sobre el alcance del proyecto, las expectativas de las partes interesadas y los canales de comunicación que se utilizarán. Comprender el alcance del proyecto, gestionar las expectativas de las partes interesadas y utilizar los canales de comunicación adecuados son esenciales para el éxito del proyecto. Gracias por compartir tus hallazgos. Lección 19. Navegar por el vecindario. Encontrar la clínica. Hola Anna, ¿sabes qué tan lejos está la clínica de aquí? Necesito ver a un médico y no estoy familiarizado con la zona. Hola John. La clínica está a solo unas cuadras de aquí. Está a poca distancia a pie. ¿Quieres que te dé instrucciones? Eso sería útil. Agradezco su ayuda. ¿Cómo debo llegar allí? ¿Hay algún punto de referencia que deba tener en cuenta? Claro. Desde aquí, tienes que ir recto por esta calle durante 2 cuadras. Luego, gire a la derecha en la intersección. La clínica estará a su izquierda. Busque un gran letrero rojo con el nombre de la clínica. Lo tengo. Siga recto 2 cuadras. Gire a la derecha en la intersección y encontraré la clínica a la izquierda con un gran letrero rojo. ¿Es fácil de detectar? Sí, la clínica es bastante visible con su distintivo signo rojo. Si te lo pierdes,
Puedes preguntarle a alguien cercano y ellos podrán guiarte. Es bueno saberlo. Siempre es útil contar con lugareños que puedan proporcionar indicaciones. ¿La clínica también abre los fines de semana? Sí, la clínica abre los fines de semana. Tienen un horario ligeramente reducido, pero deberías poder ver a un médico. Es mejor llamar con antelación y comprobar su disponibilidad. Me aseguraré de llamar de antemano. Gracias por hacérmelo saber. ¿Hay alguna opción de transporte público para llegar a la clínica? Sí, hay una parada de autobús a solo una cuadra de aquí. Puedes tomar el autobús número 15 y te dejará justo enfrente de la clínica. Eso es práctico. Tomar el autobús sería una buena opción. ¿Hay algún aparcamiento cerca de la clínica si decido conducir? Sí, hay un estacionamiento adyacente al edificio de la clínica. Es un estacionamiento de pago, pero es bastante espacioso, por lo que deberías poder encontrar un lugar fácilmente. Eso es tranquilizador. Tener un estacionamiento cerca hace que sea conveniente para quienes prefieren conducir. ¿Hay algo más que debas saber antes de ir a la clínica? Solo asegúrate de llevar tu identificación y cualquier documento médico o información de seguro relevante. Agilizará el proceso de registro en la clínica. Me aseguraré de reunir todos los documentos necesarios. Gracias por el recordatorio. Agradezco su ayuda para encontrar la clínica. De nada. Me alegro de haber podido ayudarlo. Espero que se sienta mejor pronto. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en preguntar. Lo haré. Gracias de nuevo por su orientación y apoyo. Es reconfortante tener a alguien familiarizado con la zona. Cuídate. Lección 20. La adecuación de la empresa, motivaciones y aspiraciones. Hola Anna, tengo curiosidad, ¿por qué quieres trabajar para nuestra empresa? He oído hablar muy bien de ella, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Hola John. Bueno, he investigado un poco y el enfoque innovador y el compromiso de su empresa con la sostenibilidad me impresionan mucho. Busco un lugar de trabajo que se alinee con mis valores. Eso es interesante, encontrar una empresa que se alinee con nuestros valores es crucial para la satisfacción a largo plazo. ¿Hay algún proyecto o iniciativa específica que le haya llamado la atención? Absolutamente. Me atrajo especialmente el reciente proyecto de la empresa sobre energía renovable. Me apasiona la conservación del medio ambiente, y ser parte de este tipo de iniciativas sería gratificante. Es genial escuchar eso. Trabajar en proyectos que se alineen con nuestras pasiones puede aportar un sentido de propósito a nuestras carreras. ¿También has considerado la cultura de la empresa? Sí. He oído que su empresa fomenta una cultura colaborativa e inclusiva. Creo en el poder del trabajo en equipo y la diversidad, y creo que prosperaría en un entorno así. La colaboración y la inclusión son, de hecho, aspectos importantes de una cultura laboral saludable. Contribuyen a crear una atmósfera positiva y de apoyo. ¿Hay algo específico sobre la reputación de la empresa que lo haya atraído? Bueno, su empresa tiene la reputación de ser líder en la industria. Admiro el nivel de experiencia y el impacto que ha tenido en el mercado. Unirse a una organización de renombre como esta sería una experiencia valiosa.
Formar parte de una empresa respetada e influyente puede ofrecer enormes oportunidades de crecimiento. ¿Ha pensado en cómo este puesto se alinea con sus aspiraciones profesionales? Sí. El puesto parece ofrecer una combinación perfecta de desafío y crecimiento. Se alinea con mi objetivo a largo plazo de convertirme en gerente de proyectos, lo que me permite desarrollar mis habilidades y contribuir a proyectos significativos. Eso es fantástico. Encontrar un puesto que se alinee con nuestras aspiraciones profesionales nos coloca en un camino satisfactorio. ¿Ha tenido alguna interacción con empleados actuales o anteriores de la empresa? Sí. Tuve la oportunidad de conectarme con algunos empleados a través de redes profesionales. Elogiaron la cultura de apoyo de la empresa y las oportunidades de desarrollo profesional. Siempre es valioso recopilar información de los empleados actuales o anteriores. Sus experiencias pueden brindarnos una comprensión más profunda de lo que es trabajar dentro de la organización. ¿Ha considerado las perspectivas futuras y el potencial de crecimiento de la empresa? Absolutamente. Investigué la posición de mercado y las proyecciones de crecimiento de la empresa. El potencial de expansión y las interesantes oportunidades que se avecinan la convierten en un lugar atractivo para hacer crecer mi carrera. Evaluar las perspectivas futuras de la empresa es una decisión acertada. Es importante unirse a una organización que tenga una perspectiva prometedora. ¿Hay algo más que haya influido en su decisión de aprovechar esta oportunidad? Una cosa más. El compromiso de la empresa con el desarrollo de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal realmente me llamó la atención. Creo en mantener una armonía saludable entre la vida laboral y personal, y es alentador ver ese valor reflejado aquí. Priorizar el desarrollo de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal es esencial para crear un entorno de trabajo positivo. Es fantástico que la empresa comparta esos valores. Gracias por compartir tus motivaciones. Lección 21. Cómo encontrar regalos especiales, una aventura de compras. Hola Anna, ¿qué tal si hoy encontramos algunos regalos especiales para nuestros seres queridos? Siempre es agradable sorprenderlos con algo único. Hola John. Me parece una gran idea. Me encanta comprar regalos especiales. ¿Dónde deberíamos empezar nuestra aventura de compras? Bueno, ¿qué tal si empezamos en el mercado artesanal local? Tienen una amplia gama de artículos hechos a mano y únicos que serían regalos perfectos. Es una sugerencia fantástica. Me gusta apoyar a los artistas locales, y sus creaciones suelen tener un toque personal. ¿Qué tipo de regalo buscas? Estoy pensando en comprar una joya personalizada para mi hermana. Le encantan los accesorios únicos. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna idea específica para tus seres queridos? Estoy pensando en un álbum de fotos personalizado para mis padres. Aprecian los recuerdos, y creo que una colección bien pensada de fotografías sería un regalo sincero. Es una idea preciosa. Los regalos personalizados dejan una impresión duradera. ¿Vamos a explorar el mercado y ver qué nos llama la atención? Absolutamente. Tomémonos nuestro tiempo y echemos un vistazo a los puestos. Es posible que descubramos algunas joyas ocultas en el camino. ¿Tienes algún puesto en particular en mente? He oído cosas geniales sobre el puesto de joyas cerca de la entrada. Tienen diseños únicos e incluso pueden personalizar piezas según tus preferencias. Eso suena prometedor. Vayamos primero y veamos si tienen algo que combine con el estilo de tu hermana.
Estoy emocionada de ver lo que ofrecen. Excelente. Estoy seguro de que allí encontraremos algo especial. Cuando hayamos terminado, podemos pasar a la sección de artesanías hechas a mano. También suelen tener artículos personalizados. Es un plan genial. Las artesanías hechas a mano tienen cierto encanto. Estoy seguro de que encontraremos algo perfecto para mis padres en esa sección. Exploremos cada puesto y tomemos nuestro tiempo. No se trata solo de encontrar el regalo adecuado, sino también de disfrutar de la experiencia general de descubrir objetos únicos. Estoy totalmente de acuerdo. Comprar regalos debe ser una experiencia agradable. También podemos pedir recomendaciones a los vendedores y escuchar las historias que hay detrás de sus creaciones. Absolutamente. Interactuar con los vendedores añade un toque personal a los regalos que elegimos. Es fascinante aprender sobre la inspiración que hay detrás de cada pieza. Es como abrir una historia junto con el regalo. Ese aspecto me parece realmente especial. Además, los vendedores pueden brindar información sobre cómo cuidar los artículos. Ese es un punto muy bueno. Saber cómo cuidar los regalos asegura su longevidad. Siempre es útil contar con esos consejos de los propios expertos. Definitivamente. Queremos que los regalos se aprecien durante mucho tiempo. Asegurémonos de preguntar sobre cualquier instrucción de cuidado especial mientras exploramos el mercado. Parece un plan. Embárquese en esta aventura de compras y encontremos esos regalos especiales que alegrarán a nuestros seres queridos. Me muero por ver sus reacciones. Lección 22. Explorando las preferencias de los automóviles, tamaño y popularidad. Hola Ana, ¿te has dado cuenta de que los coches de tamaño medio son muy populares aquí? Tengo curiosidad por conocer las preferencias de la gente en lo que respecta al tamaño de los coches. Hola John. Sí, es interesante ver la popularidad de los coches de tamaño medio. Me pregunto qué factores contribuyen a su atractivo. ¿Tienes alguna idea sobre esto? Bueno, creo que los coches medianos logran un equilibrio entre funcionalidad y maniobrabilidad. Ofrecen suficiente espacio para pasajeros y carga sin ser demasiado voluminosos. Eso tiene sentido. Los coches de tamaño medio son versátiles y pueden adaptarse a diferentes necesidades. Son adecuados tanto para conducir por la ciudad como para viajes más largos. Exactamente. Proporcionan una experiencia de conducción cómoda, al mismo tiempo, son prácticas para el uso diario. ¿Alguna vez has pensado en comprarte un coche de tamaño mediano? Lo he hecho. Agradezco la comodidad y la flexibilidad que ofrecen los coches de tamaño medio. Parecen una buena opción para mi estilo de vida. ¿Qué hay de ti? Yo también lo he estado considerando. La idea de tener un automóvil que sea lo suficientemente espacioso para mis necesidades, pero no demasiado grande para moverse entre el tráfico, es atractiva. Es importante encontrar un automóvil que se adapte a nuestras preferencias y requisitos individuales. ¿Has buscado algún modelo o marca específica? He estado investigando algunas opciones. Me atraen un par de modelos de tamaño mediano de marcas acreditadas conocidas por sus características de confiabilidad y seguridad. Investigar diferentes modelos y marcas es un enfoque inteligente. Nos ayuda a tomar una decisión informada y a encontrar un automóvil que cumpla con nuestras expectativas. Absolutamente. Es crucial tener en cuenta factores como la eficiencia del combustible,
los costos de mantenimiento y las funciones disponibles al seleccionar un automóvil. ¿Qué características son importantes para ti? Las características de seguridad son una prioridad para mí. Valoro los sistemas y tecnologías avanzados de asistencia al conductor que mejoran la seguridad general en la carretera. La seguridad es sin duda una de las principales preocupaciones. Es reconfortante contar con esas características que ayudan a prevenir accidentes y protegen tanto al conductor como a los pasajeros. Absolutamente. También debemos considerar factores como la comodidad, la integración tecnológica y la experiencia de conducción en general. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Ese es un punto muy bueno. La experiencia de conducción desempeña un papel importante en nuestra satisfacción con el coche. Vale la pena probar diferentes modelos para comprobarlo. Estoy de acuerdo. Las pruebas de conducción nos permiten experimentar de primera mano cómo se maneja el automóvil, su capacidad de respuesta y su comodidad general. Es un paso crucial en el proceso de toma de decisiones. Una vez que hayamos reunido toda la información necesaria y hayamos probado algunas opciones, podemos reducir nuestras opciones y tomar una decisión bien informada. Lección 23. Asesoramiento financiero. Consultar a un profesional. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado consultar a un asesor financiero? Pueden proporcionar una guía valiosa para administrar nuestras finanzas. Hola John. Sí, lo he pensado. Un asesor financiero puede ayudarnos a tomar decisiones informadas y a crear un plan financiero sólido. ¿Ha consultado uno anteriormente? No lo he hecho, pero he estado pensando en buscar su experiencia. Es crucial que un profesional evalúe nuestra situación financiera y nos ofrezca un asesoramiento personalizado. Absolutamente. Los asesores financieros pueden brindar información sobre las oportunidades de inversión, la planificación de la jubilación y las estrategias para lograr nuestras metas financieras. Eso es precisamente lo que busco. Quiero asegurarme de aprovechar al máximo mis recursos y garantizar un futuro financiero estable. Es una decisión acertada. Un asesor financiero puede ayudarnos a evaluar nuestra tolerancia al riesgo, diversificar nuestras inversiones y sortear posibles dificultades financieras. Estoy totalmente de acuerdo. Su experiencia puede evitar que cometamos errores costosos y optimizar nuestras decisiones financieras. ¿Tiene alguna recomendación para encontrar un asesor confiable? La investigación es fundamental. Podemos empezar por pedir recomendaciones a amigos o familiares que hayan tenido experiencias positivas con asesores financieros. Es una buena idea. Las referencias personales pueden darnos una sensación de confianza en las habilidades del asesor. También podemos leer las reseñas en línea y comprobar sus credenciales. Absolutamente. Es importante asegurarnos de que el asesor que elijamos esté cualificado y registrado en los organismos reguladores correspondientes. Una vez que reduzcamos nuestras opciones, podemos programar consultas iniciales con algunos asesores para analizar nuestras metas financieras y evaluar su compatibilidad con nuestras necesidades. Es un paso crucial. Una reunión cara a cara nos permite evaluar el estilo de comunicación, el profesionalismo y el nivel de comprensión del asesor. Durante la consulta, también podemos preguntar sobre su estructura de tarifas y cómo se les compensa. También es importante tener claridad sobre este aspecto. Definitivamente. La transparencia con respecto a las comisiones y los posibles conflictos de intereses es esencial.
Queremos trabajar con un asesor cuyos intereses coincidan con los nuestros. Una vez que encontremos al asesor financiero adecuado, podremos colaborar con él para crear un plan financiero integral que aborde nuestros objetivos a corto y largo plazo. Ese es el objetivo final. Un plan financiero sólido nos proporcionará una hoja de ruta para lograr la estabilidad financiera, el crecimiento y la tranquilidad. Me entusiasma dar este paso. Consultar a un asesor financiero nos dará confianza en nuestras decisiones financieras y nos ayudará a maximizar nuestro potencial financiero. Es una inversión importante en nuestro futuro. Tomemos las medidas necesarias para encontrar un asesor confiable que pueda guiarnos hacia el éxito financiero. Gracias. Le deseo la mejor de las suertes en la búsqueda de un asesor financiero confiable. Tomemos juntos el control de nuestro bienestar financiero,